Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Hombre Lobo, de 1941. El Hombre Lobo es, yo creo que para mí, es la última de las grandes películas que hicieron de terror en la Universal. Esas películas de monstruos de la Universal que comenzaron con el Drácula de Todd Browning, protagonizada por Bela Lugosi, y que en los años 30 nos trajeron grandes maravillas como el propio Drácula, Frankenstein de James Whale, La novia de Frankenstein. Para mí las dos mejores películas de monstruos que hizo la Universal, tanto Frankenstein como La novia de Frankenstein, que pueden ir las dos juntas como si fueran una sola película. El hombre invisible, también dirigida por James Whale, La momia, o sea, hicieron grandísimas maravillas en los años 30. Y ya en los años 40 la cosa, digamos, que flojeó. Flojeó también porque los productores de la Universal en los años 30 eran Carl Laemmle, no sé pronunciarlo muy bien, Carl Laemmle y Carl Laemmle Jr., o Leamble, algo así, el apellido, padre e hijo. Entonces eran los productores de la productora Universal durante los años 30. Entonces, a finales de los años 30 o principios de los 40, tuvieron que abandonar la productora. No sé bien los motivos, pero bueno, tuvieron que abandonar la productora, entonces entraron unos productores nuevos. Y estos productores nuevos, pues igual no supieron gestionar bien el tema de las películas que realizaban, sobre todo las películas de terror, porque la Universal, digamos que tenía dos vertientes, que eran las que más económicamente, las que más dinero les proporcionaban, que era el cine de terror y el cine de comedia. De hecho, que tenían sets enteros de estudios de grabación solamente para películas de terror y sets solamente para películas de comedia. O sea, gran parte de lo que es del estudio, de la productora, de los estudios, eran muchos decorados, sets de rodaje dedicados exclusivamente para películas de terror y otros para las comedias, porque eran los dos géneros que más dinero les proporcionaban. Pero a finales de los años 30 era como que empezaba la cosa a disminuir en cuanto a calidad. Y eso ya se acentuó más en los años 40, sobre todo con la salida de estos productores, de Carl Laemmle y Carl Laemmle Jr., padre e hijo. Entonces, como que estos nuevos productores no supieron gestionar bien el tema del cine de terror, sobre todo. Entonces era como que hicieron un cine muy de serie B, muy barato y muy como intentando agradar a los públicos, buscando una audiencia que ya estaban perdiendo, precisamente porque por la calidad. O sea, ya estaba primordiando más la cantidad de películas que se hacían que la calidad. Y empezaban ya a mezclar personajes, que si la momia con el monstruo de Frankenstein, que si el conde Drácula con el hombre lobo, meter todos los personajes juntos. Juntar actores, Bela Lugosi con Boris Karloff, que eran las grandes estrellas. Luego ya vino Lon Chaney Jr., que precisamente protagoniza esta del hombre lobo. Y en fin, ya lo que es la calidad fue disminuyendo, buscaban pues simplemente entretener al público con productos rápidos, con productos baratos. Bueno, una manera, pues eso, como digo, de eliminar calidad, pero aumentar la productividad, hacer más películas y que los cines se llenaran con productos simplemente para la distracción, de ver y olvidar. Pero eso se ha hecho siempre, no solamente en los años 30, eso se ha hecho siempre y se sigue haciendo ahora. Productos simplemente pues para llenar el cine de gente que le guste ver una película de terror un fin de semana y ya está, vista y olvidada. No son películas que perduren en el tiempo, como sí que lo fueron precisamente en los años 30, tanto el Drácula como el Frankenstein o la momia. La cuestión es que, aún así, en los años 40 se hizo otra de las grandes películas que ha perdurado durante el tiempo y se ha convertido en uno de los grandes clásicos del cine de terror, y este es El Hombre Lobo. Como he dicho antes, para mí es la última de las grandes películas de terror que hizo la Universal. Ya después de eso la cosa fue para abajo y al final ya ni siquiera daban dinero, ya no eran rentables, y a finales de los 40 era como que ya el terror se había un poco esfumado, no solo para la productora Universal, sino en general. Se hacían ya muy pocas películas de terror, no era esa producción masiva que se había hecho durante los años 30 o los años 40. Luego ya eso volvió a resurgir gracias a finales de los 50, gracias a la productora británica Hammer, que precisamente hacía subversiones muy libres de estos monstruos de la Universal. La cuestión es que, bueno, pues El Hombre Lobo es una película dirigida por George Wagner en el año 1941, interpretada por Lon Chaney Jr., hijo de Lon Chaney, que fue uno de los grandes actores del cine de terror, pero en la época muda, y no llegó a entrar en la época sonora porque precisamente Lon Chaney
iba a interpretar el papel de Drácula en la primera versión sonora de lo que es el personaje de Drácula. Ya se había hecho antes el Nosferatu, que es una versión un poco libre o camuflada de lo que es la novela de Bram Stoker, la de Murnau. No tenían los derechos por aquella época, ya lo comenté cuando hice el vídeo de la película de Drácula de Todd Browning, no tenían, no sé si eran más caros o precisamente esa novela era más cara, no podían comprar los derechos de la novela. Entonces todo lo que se había hecho previo al Drácula de Todd Browning era como camuflado. El Nosferatu de Murnau era un Drácula camuflado, no podían poner el nombre de Drácula, entonces tenían que variar ciertas cosas, pero la historia era la misma. Entonces incluso el Drácula de Todd Browning, que precisamente es la primera película de terror sonora, fue un gran éxito, salvó a la Universal de la bancarrota que estaba sufriendo en aquel momento, y fue la que abrió ese camino que se hicieran tantas películas de terror en la Universal, sobre todo de monstruos. Entonces tampoco fue una película fiel lo que es a la novela. Tampoco podían comprar los derechos de la novela y compraron los derechos de una obra de teatro que a su vez varió ciertos acontecimientos de la novela. La obra de teatro se basaba en la novela, pero era diferente. Entonces era más barato, se ve, o le salía más rentable comprar los derechos de esa obra de teatro para poder también poner el nombre de Drácula, pero no tenían los derechos de la novela. Por lo tanto, es una variación. El Drácula de Todd Browning también de lo que es la novela de Bram Stoker. Aunque es una variación también muy, muy liviana. Eso es hasta lo que yo tengo entendido. Tengo entendido que la primera película en realidad que fue fiel al 100%, porque la de la Hammer también fue un poco a su bola. Cogió lo que tenía que coger, igual que hizo Todd Browning. Y hay otras cosas que no se basó en la novela. La primera novela, esa película que se basó literalmente en la novela al 100%. Como digo, todo esto es lo que yo tengo entendido de artículos que he leído, de documentales que he visto. Pues fue la película en realidad de Jesús Franco, también interpretada por el grandísimo Christopher Lee, el Conde Drácula. Bueno, se me está yendo un poco la chola aquí contando de otras cosas. Estaba hablando del Hombre Lobo. Bueno, pues Lon Chaney Jr., hijo del gran maestro Lon Chaney, el denominado Hombre de las Mil Caras, también quería debutar en el cine de terror y convertirse en una gran estrella del cine de terror. Fue una gran estrella tardía, porque después del gran éxito del Hombre Lobo, el Hombre Lobo fue como el último gran personaje del cine de terror de la Universal. Ya teníamos a Drácula, ya teníamos al monstruo de Frankenstein, ya teníamos a la momia, al hombre invisible. Entonces ahí se incorporó el Hombre Lobo y el actor que lo encarnó, Lon Chaney Jr. Llegó a tener la fama de Boris Karloff y Bela Lugosi, que eran los dos grandes actores de terror de la Universal, pero como digo, su fama fue más efímera, porque los otros empezaron mucho antes y ya Lon Chaney Jr. cogió la fama cuando la productora estaba en decadencia. Pero bueno, ahí nos dejó ese legado de la última de las grandes obras cumbres del cine de terror de la Universal. A diferencia, por ejemplo, el Hombre Lobo, también esto es un dato curioso, a diferencia de los vampiros, el Hombre Lobo es un personaje inventado por el cine. Es decir, los vampiros existen dentro de la mitología de diferentes culturas, dentro del folclore de diferentes culturas. El vampiro que conocemos nosotros en la literatura o en el cine es el vampiro del folclore, de lo que es la mitología de los países de Europa del Este. También se encuentra en el folclore de algunas zonas de los nativos americanos, de algunas regiones de América también, de Oriente. En fin, hay muchos lugares donde hay una mitología de ese no muerto, de ese Nosferatu, que le llaman en Europa del Este, Nosferatu, el no muerto que bebe la sangre de los vivos para mantener su vida, entre comillas, porque es un no muerto, es un muerto en vida eternamente. Entonces es un personaje que sale de una mitología de diferentes culturas. Sin embargo, el Hombre Lobo, aunque hoy día podamos creer que al igual que el vampiro entraría dentro de ese folclore cultural de países de Europa del Este, no es así. Es un personaje puramente cinematográfico. Y no es la primera película esta del Hombre Lobo del 41 la que tocó el tema de los hombres lobo. Anteriormente, en el año 1935, se hizo la película El Lobo Humano, también de la Universal. Pero fue una película donde se creó este personaje. Pero la película no tuvo un gran éxito. Sin embargo, que pensaron que el personaje sí que tenía potencial, simplemente a lo mejor no lo habían explotado de la manera adecuada en la película del Lobo Humano. Entonces decidieron volver a darle otra oportunidad a ese personaje con la película del Hombre Lobo, que esta sí que fue un grandísimo éxito y fue la que
dio a conocer lo que serían los hombres lobo, ese personaje mitológico cinematográfico del hombre lobo. A partir de ahí se conocerían los hombres lobo y salían un montón de películas de hombres lobo. De hecho, que hasta que llegó lo que es esa nueva generación de películas de hombres lobo, a partir ya de los 80, con películas como Un hombre lobo americano en Londres o Aullidos, que yo creo que fueron la antesala para esas nuevas películas de hombres lobo que llegarían después, Compañía de Lobos, Lobos Humanos, hasta tiempos de Dog Soldiers o Ginger Snaps. Pues anterior a esa nueva generación, a esa evolución del cine de hombres lobo, todos los hombres lobo partían de ese personaje creado, del hombre lobo creado en esta película, del interpretado por Lon Chaney Jr. La película, bueno, pues el argumento trata sobre Lawrence Talbot, que es como un tipo que es de buena familia, es una familia como de terratenientes, de gente adinerada, de gente de muy buena posición, que ha estado viviendo muchos años en Estados Unidos, pero regresa a su pueblo, en Gales, pues a ver a su padre, a reunirse con él. El padre está interpretado por Claude Rains, que también hizo varias películas de terror para la Universal, como por ejemplo El hombre invisible, aunque ahí en realidad no aparecía él, sino aparecía su voz, y la del Fantasma de la Ópera, la versión que hizo la Universal del Fantasma de la Ópera. Entonces, pues Lawrence Talbot regresa para ver a su padre, estar allí un tiempo. Estando allí se enamora de una chica, la hija de un anticuario, que está interpretada, tengo aquí el nombre, Evelyn Ankers. Y bueno, pues un día va a que una gitana le lea el futuro y resulta que es atacado por lo que él piensa que es un lobo. Que el lobo se ha batido y luego resulta que ese lobo que le ha atacado en realidad no era un lobo normal, sino era un hombre lobo. Era el hijo de la gitana, que está interpretado por Bela Lugosi, que por cierto en la película también se llama Bela. Hace aquí un pequeño papel. Es curioso porque Bela Lugosi quería el papel del hombre lobo. Cuando se enteró de que iban a realizar esta película, él quería el papel del hombre lobo. Digamos que tenía un poco ese pique, entre comillas, con Boris Karloff en cuanto a interpretar personajes, interpretar monstruos dentro del cine de terror. Entonces él quería el papel del hombre lobo, pero no se lo dieron. Se lo dieron a Lon Chaney Jr., que era más joven, y bueno, pues prefirieron dárselo a él. La cuestión es que al final, bueno, pues aunque no hiciera el papel principal, pudo hacer de hombre lobo en la película. El lobo que le ataca en realidad no es un lobo, sino es un perro, es un pastor alemán, que precisamente el pastor alemán es de Lon Chaney Jr. Entonces en la escena en que le ataca se puede ver un poco como el perro en realidad no lo está atacando, está ahí moviendo la cola, es en plan juego, pero en fin. La cuestión pues que le pasa la maldición. A partir de ahí entonces Lon Chaney Jr. se convertirá en lobo en las noches de luna llena y bueno, pues esto es lo que es la película hasta que al final pues tenga que morir este personaje. El hombre lobo, de todos los personajes, de todos los monstruos del cine de terror, es el más atormentado de todos. ¿Por qué? Porque es como si fuera, yo siempre lo he dicho, es como si fuera una persona con doble personalidad. Él no quiere hacer daño a nadie, él es una buena persona. De hecho, que él está enamorado de esta chica. Entonces, él quisiera una vida normal, no quiere llevar a sus espaldas esos crímenes que está cometiendo bajo el influjo de la luna llena. Entonces es un personaje atormentado, un personaje que quiere morir. En posteriores películas en las que interpretaría a este mismo personaje, a Lawrence Talbot, es un personaje que quiere morir, que es un personaje muy atormentado. Esto se puede ver muy bien en la película la de Frankenstein conoce al hombre lobo, o Frankenstein contra el hombre lobo, también se le tituló así, en la cual se puede ver el tormento de este personaje. Como que él no quiere vivir y sin embargo no puede morir, porque el hombre lobo en realidad solo puede ser destruido con una bala de plata. Entonces aquí ya entraríamos dentro de la mitología de todo lo que sería las películas del hombre lobo posteriormente, es decir, personajes atormentados, personajes que generalmente el amor es el único que puede salvarlos. Muchas veces en muchas películas solamente la persona amada es la única que puede matar al hombre lobo a través de un instrumento de plata, o una bala de plata o un cuchillo de plata, clavándoselo en el corazón. Otras veces no hace falta que sea la persona amada, pero siempre hay una persona amada por la cual ellos querrán morir y ellos querrán sacrificar su vida para no dañar a esa persona amada y para que esa persona amada no esté con una persona que pueda cometer crímenes, que pueda llegar a dañar a otras personas. Esto se vería mucho en toda la saga de películas de Valdemar Daniski, interpretadas por Paul Naschy, nuestro hombre lobo patrio, que están todas basadas en Lawrence Talbot. Todas están basadas en el personaje de Lon Chaney Jr. Entonces todo ese toque romántico, ese toque
de desesperación del personaje, ese toque un poco de dramático, de ser un personaje atormentado, todo nació en esta película, en la película del Hombre Lobo. Y todo fue esas pautas las que tuvieron todas las posteriores películas de Hombre Lobo, algunas a lo mejor no tanto, como por ejemplo puede ser Aullidos, pero la mayoría de películas de terror de Hombre Lobo tienen esas pautas, de que es una persona atormentada, es una persona porque al final conoce su maldición. Entonces es una persona que está atormentada y tiene que vivir con esa maldición hasta que alguien lo elimine. Y suelen ser al final encontrar esa redención a través del amor, a través de una persona amada por la cual ellos querrán morir, querrán sacrificarse para no volver a convertirse en ese monstruo que no quieren ser. Entonces es el personaje, como digo, más atormentado y en realidad más romántico. Ellos quieren morir en realidad por el amor que sienten por otra persona y por no dañar a otras personas. Es el personaje más romántico que ha creado el cine de terror. Y como digo, la pauta la trajo esta película del Hombre Lobo, mucho más que lo que lo haría el Lobo Humano, que sería como una especie de presentación de ese personaje. Pero es más completa la película del Hombre Lobo del año 1941. Se harían luego varias versiones. La Hammer hizo su versión libre de la película, interpretada por Oliver Reed, que hacía el papel de Hombre Lobo, y dirigida por el maestro Terence Fisher, que también es muy buena, pero yo me quedo con esta. O sea, la película de Terence Fisher es muy buena. Terence Fisher es un gran maestro del cine de terror, entonces él nunca defrauda. Pero a mí me gusta más la de la Universal. Terence Fisher en esta película es como que me parece una película dentro de su filmografía de las más flojas, junto con la versión que hizo del Dr. Jekyll, la de las dos caras del Dr. Jekyll. Me parece que son buenas películas, pero no están a la altura del Drácula, La maldición de Frankenstein, La momia, El perro de Baskerville, etcétera. O sea, Terence Fisher hizo películas superiores. Yo creo que en la versión que hizo del Hombre Lobo, titulada La maldición del Hombre Lobo, dentro de ser una buena película, es un poco más floja, es un poco menos inspirada que otras películas que realizó Terence Fisher de terror gótico para la Hammer. Y yo me quedo más con la película de la Universal. Y luego pues también salía una versión en el año 2010, si no me equivoco, que está interpretada por Benicio del Toro. También aparece Anthony Hopkins haciendo del padre de Lawrence Talbot. Que me parece, sí que me pareció una basura. Me pareció una mierda, pero vamos, como un piano de grande. No me gustó absolutamente nada. Luego, de todas las películas de hombres lobo que se han realizado, yo siempre he dicho que para mí mis favoritas son Un hombre lobo americano en Londres y Aullidos. También hay que ver que yo esas películas las vi de pequeño, son películas que les tengo un gran cariño, y me encantan. Para mí fue esos efectos especiales, las historias, son mis películas de hombre lobo favoritas. Pero esta película que yo vi más tarde, yo vi, no la vi de niño, la vi ya más de adolescente, también me gustó mucho. O sea, es una película que es muy buena. Y también debo decir que en realidad como personaje mitológico es mucho... El personaje más mitológico que hay dentro de las películas de hombres lobo es el interpretado por Lawrence Talbot, porque todos los personajes que se han hecho a partir hasta que llegaron los 80 y apareció Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres, pues anteriormente todos los personajes que se han hecho de hombres lobo en películas, en todas las películas de hombres lobo, se han basado en Lawrence Talbot, se han basado en este personaje, todos. El Valdemar Daninsky de Paul Naschy, el hombre lobo interpretado por Oliver Reed en la película de Terence Fisher, la de La maldición del hombre lobo. Cualquier película de hombre lobo que haya, desde los años 40 que se hizo esta película hasta ya los 80, que ya varió toda la temática de hombres lobo, sobre todo en los efectos especiales, todos eran basados en este hombre lobo, todos. Y quieras o no, eso le da una entidad al personaje. Cuando uno piensa en el hombre lobo, suele pensar en el personaje interpretado por Lawrence Talbot, ese personaje que es como un humano, pero cubierto de pelo, que es una mezcla entre bestia y humano, entre lobo y humano. Es mucho más mítico que, por ejemplo, el hombre lobo de Un hombre lobo americano en Londres o de los hombres lobo de Aullidos. Por mucho que me gusten estas películas y por mucho que la transformación de Un hombre lobo americano en Londres me parezca la más espectacular y la mejor transformación de hombres lobo de la historia. Entonces, eso sí que es verdad que esta película tiene ese personaje mitológico que ha quedado para la posteridad, ese personaje clave de lo que es el hombre lobo.
Porque en realidad anteriormente, la del lobo humano, vuelvo a repetir, no llegó, o sea, incluso el aspecto del hombre lobo era diferente. Los efectos especiales de esta película son de Jack Pierce. Jack Pierce era habitual en los efectos especiales de las películas de terror de monstruos de los años 30. Hizo los efectos especiales de Frankenstein, de la novia de Frankenstein, de la momia, y también la hizo del lobo humano y de esta película. Pero para el lobo humano hizo un diseño diferente. No era tan peludo, no tenía la cara, era un poco más como el hombre lobo que interpretó Jack Nicholson en la película de Lobo. Como una especie de hombre, pero con colmillos, la cara así un poco diferente, un poco pues como asalvajada, como de animal, pero no llega a tener ese aspecto todo cubierto de pelo, con los colmillos, con la nariz de lobo. No llega a tenerlo como sí que tuvo en la película del hombre lobo. El diseño fue diferente y fue el diseño de este hombre lobo el que inspiró a todos los demás diseños de hombres lobo, como digo, hasta que llegaron los 80, los efectos especiales petaron ahí y cambió todo lo que es las transformaciones, todo lo que es la figura del hombre lobo. Pero bueno, la película es una película mítica, es una película de culto, todo un clásico del cine de terror, la última gran obra de terror cumbre de monstruos de la Universal. Y bueno, una película pues recomendadísima al 100%. Además que estas películas, como he dicho muchas veces, estas películas de la Universal son películas que entran enseguida, o sea, tienen apenas, esta película tiene una hora y poco, o sea, apenas llegaban a 1 hora y media, podían tener 1 hora, 1 hora y cuarto, o 1 hora y 10. Entonces, son películas súper distraídas. Son películas que arrancan enseguida, hay una presentación de personajes rápida, arrancan enseguida, pero está bien, o sea, quiero decir que el que arranquen enseguida no significa que la presentación de personajes sea mala y que los personajes se queden difusos, no, lo hacían muy bien, controlaban muy bien los tiempos cinematográficos, porque había una muy buena presentación de personajes, pero a la vez era un arranque muy rápido y los acontecimientos sucedían todo muy rápido para que abarcara esa hora o hora y poco. Y todo estaba a la perfección, como digo. Tenemos una gran obra maestra, dos grandes obras maestras, como sería Frankenstein y la novia de Frankenstein, que en apenas 1 hora y 10 minutos, que creo que dura, si no me equivoco, el Frankenstein, la primera, tenemos una grandísima presentación de personajes, un montón de acontecimientos, una película que arranca enseguida y tenemos una auténtica joya. Y eso pasaba con todas las películas de la Universal, o sea que tú ves esta película y no es una película que vaya a aburrir, que vaya a cansar, son películas distraídas, son películas que son muy dinámicas. A la hora de ver, es decir, bueno, hoy no tengo muchas ganas de ver nada o algo que se haga muy largo, tal, tengo ganas de algo ligero de terror, pum, ponte una de estas de la Universal porque pasas un rato distraído, rápido, pum, en 1 hora y poco ves una película buena y son eso, películas muy distraídas. Para nada se hacen aburridas. Gente le puede echar para atrás el tema de que son en blanco y negro, que son muy antiguas. Son películas que hoy día, desde mi punto de vista, se pueden ver y no han perdido absolutamente nada. Algunas puede que hayan envejecido un poco peor que otras, pero hace poco que volví a ver el Frankenstein de James Whale, y es que es una película que hoy día, incluso en recursos cinematográficos a la hora de dirección, es una película que hoy día se puede ver a la perfección. No se ha quedado para nada antigua. Yo, como digo, hablo siempre desde mi punto de vista, de corazón. Para nada se ha quedado antigua. A lo mejor alguna otra sí, pero lo que es Frankenstein y la novia de Frankenstein son películas que hoy día se podrían ver perfectamente en el cine si uno no tiene muchos chavales jóvenes, adolescentes, que es en blanco y negro, que es de los años 30, tal, bueno, para nada, por lo menos esas dos han envejecido mal. Y son películas ligeritas y también es una manera incluso de gente que no conoce mucho cine de terror y quiere adentrarse dentro del cine de terror, de adentrarse en ese cine de terror. O sea, es como empiezas por películas en las que no vas a ver grandes sangre, no vas a ver grandes dosis de violencia. Son películas muy ligeritas y yo creo que para uno que quiera adentrarse dentro del cine de terror, para empezar, como digo, con algo suave, está muy bien. Estas y las de la Amicus. Las de la Amicus también, de estas de antologías, aunque de estas había alguna un poco más escabrosa, pero también eran películas que las puedes ver y no son ultraviolentas, no son súper sangrientas. Bueno, hay alguien que a lo mejor diga, mira, me quiero adentrar dentro del cine de terror, pero bueno, quiero empezar de manera suave porque me llama la atención. Bueno, pues no le voy a decir, hostia, vete a ver las italianadas de principio de los 80 porque sales espantado. Hasta llegar a eso, empieza por algo que digas, bueno, no es excesivamente violento, no hay excesiva sangre,
O sea, son películas que yo creo que para empezar, una persona que quiera adentrarse dentro del cine de terror, que tenga curiosidad, son perfectas. Así que nada, no me enrollo más. Un hombre lobo del año 1941, excelentísima película, una película de culto, y gracias a esta película y al éxito que tuvo, hoy día tenemos a ese personaje tan mitológico del cine de terror como es el hombre lobo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.